La palabra vocación es una palabra muy interesante, porque es una palabra que tiene, no sé si sabían, un origen religioso, ¿no? Porque vocación en realidad en latín significa algo así como voz, ¿no? Viene de voz, no algo así, viene de voz, de la palabra voz. Y es como una voz interior que se supone que está en nosotros y a la que debemos escuchar para reconocer quiénes somos y qué debemos en todo caso realizar. Esa influencia de esta narrativa religiosa hace que uno esté como todo el tiempo muy pendiente de escucharse a sí mismo para entender por dónde pasa la cosa y a veces como cortar, ¿no? Lazos, cortar vínculos con un entorno social que también nos condiciona. La vocación en todo caso es esa tensión entre lo que uno cree que tiene que ser y lo que la sociedad exige de uno. Y en el caso de la docencia es un lugar bastante particular, un lugar bastante extraño, un lugar en el que todavía nos cuesta afirmarnos como para entendernos dónde estamos, ¿no? A mí me pasa muchísimo en estos últimos tiempos, a partir, de la exposición mediática, sobre todo gracias a Canal Encuentro y a los programas de filosofía que hacemos, que muchos chicos se me acercan a contarme, cómo les gustan los programas de filosofía y que quieren estudiar filosofía. Y la pregunta letal que me hacen en algún momento es, yo quiero estudiar filosofía, pero ¿de qué voy a trabajar además de docente? Es una herida en el corazón, porque a mí cuando me preguntan a qué te dedicas, yo no digo que soy licenciado en filosofía, digo docente. O sea, yo soy docente, me dedico a la docencia. Entonces la pregunta de ese chico que me dice, además de docente, me hiere, pero es doble problema. Primero, de qué va a trabajar un filósofo ya es todo un problema. Pero además, que la docencia esté vista como algo negativo, me parece un problema mayor, ¿no? Básicamente porque creo que la filosofía y la docencia son específicamente lo mismo. Creo que todos los docentes hacemos filosofía. El tema es qué tipo de filosofía hacemos. Justamente, ¿cuándo fue que descubrí que lo mío era la docencia? Fue muy particular, porque yo me daba cuenta que algo de eso había, porque a mí me interesaba mucho el diálogo, me interesaba mucho compartir las experiencias. Ni bien empecé a estudiar la carrera, me daba cuenta que me juntaba con mis amigos, con mis compañeros, y era yo el que explicaba. Y había algo, había como una gratificación en agarrar una idea difícil y poder como desplegarla, abrirla y que se entienda. No sé si les pasa a ustedes como docentes que es cuando vos ves que el otro hace como esa sinapsis y te dice, claro, era por acá. Y acá hay algo parecido, parecería como que tenés que haber pasado 20 años en el aula padeciendo todas las problemáticas concomitantes a la hora de entender la educación en crisis para poder decir algo. Me parece que está bueno pararse, les decía, en esa entridad, en ese entre, que significa que, digamos, un poco y un poco. Pero ese un poco y un poco sobre todo tiene que ver con que cuando uno siente que está demasiado, algo que a mí me pasa mucho cuando analizo la escuela o la educación, cuando uno siente que está demasiado sumergido en el barro de la cotidianeidad escolar, bueno, levanta la cabeza. Anda Platón, anda Freire, anda a pensar desde un lugar, si querés, como más conceptual, como sobre todo para poder tener eso que Benjamin llamaba una mirada distraída, ¿no? Diríamos una distancia crítica que permita de algún modo salirse de la coyuntura, de la urgencia. Uno puede problematizar permanentemente lo que sucede en el aula, pero uno tiene que preguntarse también ¿para qué el aula? ¿Qué es un aula? ¿Por qué de ese modo? Y eso es lo que trae la filosofía de diferencial, ¿no? ¿Por qué hay que educarse? Yo siempre pienso, cuando me voy mucho con la filosofía, ¿no? ¿Qué diría o qué vería un ser no humano, un extraterrestre, alguien
digamos, que no conoce nada de la condición humana, que llega a este planeta y visualiza y trata de analizar de qué se trata nuestra condición. Y ve que, digamos, nacemos y al toque nos meten ahí adentro, en una continuidad inacabable llamada la institución educativa, que aparte no termina nunca. Y que si lo pensás en términos así de años concretos, digamos, salís, sobre todo el que hace los postdoctorados, los pocos que llegan a esos lugares, y tenés 40 años. Y entonces es fuerte la maquinaria en la que uno está de algún modo arrojado y que mancomuna. Digo, hay una lectura de la escuela o del proceso educativo que realmente uno a veces no genera esa distancia para decir, ¿para qué es esto? ¿Dónde me meten, no? ¿Cómo me codifican? Y no es que esta clase va a estar absolutamente direccionada a cuestionar el panóptico escolar. Que también pensamos eso, ¿no? No digo que no. Pero digo, vamos a complejizar un poco más. Pero también es cierto que hay un primer punto que no tomamos en cuenta cuando estamos metidos en la discusión sobre la educación, digamos, el rol determinante en la construcción de nuestra subjetividad de ese dispositivo que es la escuela. Es casi como, no es joda la metáfora del segundo hogar. Ya el primer hogar es un bajón. Imagínense el segundo hogar, es como que salís de un hogar y tenés otro peor. Y después salís del segundo hogar y tenés otro peor, que es el matrimonio, ¿no? Y así seguimos hasta el último hogar, que es el cajón. Qué feo, pero es como un hogar, ¿vieron? Qué horror. Entonces, vamos a estar en esta entridad, ¿no? En este ir y venir permanentemente, donde tenemos muchas herramientas para pensar la educación como desde la experiencia propia. Probablemente muchos de los que están acá participan o han participado o tienen algún tipo de vínculo con la comunidad educativa, como docentes, como alumnos, como lo que fuera. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar el permiso de pegarle una patada a todo e irnos desde la filosofía a pensar los umbrales, con el riesgo de que te digan, bueno, loco, o sea, esto no resuelve los problemas cotidianos. Y quiero decir algo más en esta introducción de la introducción de la introducción, juro, que es lo siguiente, que es, si algo todavía se nos especha, se nos cuestiona a los docentes, es el tiempo que perdemos. Es increíble esto, ¿no? El tiempo que perdemos en vez de dar clase para pensar el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? Esto de se perdió un día de clase por capacitación docente, por ejemplo. La capacitación docente en sí misma es muy cuestionable. No digo que no digo que es maravillosa. Lo que me parece, y esto vamos a tratar de trabajarlo mucho hoy, es cómo salir del binario, que es ponele que no le hemos encontrado la vuelta todavía a una capacitación docente nutritiva, déjenme que diga emancipatoria, o sea, que nos reinvente. Ahora, eso no significa que sea una pérdida de tiempo o que no haga falta o que sea una forma improductiva o que yo con mis impuestos pago para que los docentes trabajen todos los días y hay un día que no hacen un pomo. Digo, si como docentes y como miembros de la comunidad educativa no pensamos la educación por fuera de la práctica urgente, de la normalidad de la vida escolar, estamos muertos. Los titulares
titulares de los grandes diarios cuando hablan de la educación en crisis. Si la educación no está en crisis, no es educación, es un cementerio. Porque la educación siempre va a estar en crisis, porque la crisis significa estar permanentemente en un estado vivencial de transformación y reinvención de nuestros propios postulados. Nunca vamos a estar los docentes satisfechos. Porque el saber es eso, es deseo, y el deseo es inagotable. Es siempre carente, siempre la necesidad de ir por más, de que pase algo. Voy a volver a esta lectura o a este diagnóstico, pero quiero arrancar con cuatro imágenes que necesito contar como para ir pensando y que van a atravesar toda la clase. 4 situaciones biográficas, pero que deberían servir como, digamos, como disparador para pensar la cuestión educativa. La primera. Un día estaba caminando por mi barrio y me encontré, vi a lo lejos a 3 chicos en edad de escuela secundaria, en edad de enseñanza media, ¿no? Saben que a la escuela secundaria se la conoce con el nombre de enseñanza media y, aunque no lo crean, la enseñanza media se llama enseñanza media por el único motivo de que está en el medio de la primaria y la universidad. O sea, cualquiera que busque en los reglamentos que postulan el nombre, la entidad de la educación secundaria por lo menos, igual va segundo, pero, digamos, es menos angustiante. Porque la otra lo que marca es que hay una educación que vale la pena, la primaria, donde se provoca la adquisición de lectoescritura, hay una educación universitaria o terciaria, donde se genera, en una época se creía que estudiando universidad o terciarios uno tenía una salida laboral, ¿no? Y en el medio, la enseñanza media, digamos. Lo que queda en el medio entre la primaria y la universidad es la secundaria, que fíjense en esa lógica, carece de entidad. Le dicen enseñanza media porque está en el medio de esos 2 polos, que es como, y no sabemos qué hacer con esta gente. Porque sabemos qué hacer en la primaria, sabemos qué hacer en la universidad, pero pensemos 2 minutos, ¿para qué sirve la enseñanza media? Es como una guardería de púberes, en realidad, donde mezclás chiques de 13 a 18 años, que son inmezclables, y que, nada, o sea, hay que tenerlos ahí. Entonces, tenés proyectos de secundaria que son primarias expandidas. Tenés otros proyectos que son estudios terciarios anticipados, ¿no? Que vos estás en 4º y 5º año y ya tenés clase como en la facultad. Pero la entidad sustantiva del secundario no se entiende. ¿Qué trabajas en un secundario? ¿Contenidos? ¿Salida laboral? O sea, es difícil entender su sustancia, ni hablar que el nombre te tira para atrás y que vos te tenés que tomar en serio una clase secundaria, cuando en términos institucionales está puesta como un lugar de tránsito. Yo creo que es el gran agujero de la educación. No digo que el resto de las... Bueno, está la educación inicial también, pero no digo que el resto de los trayectos la tengan más clara, pero si hay un agujero es la secundaria. Que aparte coincide con una edad fundamental para trabajar y que, sin embargo, digamos, seguimos pensando por dónde. A mí, cuando me convocan a hacer programas de televisión en Canal Encuentro, me dicen, hay que ir ahí. O sea, chicos de edad secundaria, veamos si les puede gustar la filosofía.
Y armamos Mentira la Verdad con ese objetivo. Después, ¿sí?, sobrepasó la edad y fue empezado a ser visto por más gente de otras generaciones, pero sigue siendo la secundaria el lugar donde más se usan los capítulos del programa para estudiar filosofía. Segundo ejemplo. Sigo con esta idea. Más de una vez me pasa de cruzarme chicos en edad de elección de carrera. O sea, creo que es una de las peores situaciones que uno vive a lo largo de su vida, que es cuando en quinto año tenés que elegir qué estudiar y tenés un pressing, así como, digamos, está todo el mundo alrededor esperando ver qué decidís, ¿no? Y aparte, como una decisión que yo creo que es un gran ejemplo para entender los dispositivos de normalización del poder. Porque todo el mundo te hace creer que vos vas a ser libre de elegir lo que quieras. Y básicamente te están cagando por todos lados. Y se va como construyendo así un imaginario donde te dicen, vos tranca, elegí lo que quieras, ¿no? Me hace acordar a esa famosa entrevista que le hacen a Henry Ford, cuando le dicen que estaba condenando a todo el pueblo norteamericano a usar siempre el mismo auto, que eran los Ford T negros, que Ford hacía así como a mansalva, y Ford contesta y dice, yo soy el principal defensor de la libertad de consumo. Todos los norteamericanos pueden elegir el auto que quieran siempre que sean Ford T negros. Y acá es como lo mismo, o sea, elegí lo que quieras dentro de cierta plataforma de lo posible, ¿no? Pero tremenda situación, porque aparte es como la sensación de que uno después elige y, ¿no?, hay una especie como de dispositivo de lo eterno que después se desplaza por todos lados. Entonces, si te casás, es para toda la vida. Si elegís una carrera o una profesión, es para siempre. Ese para siempre es insoportable. Y una persona que cambia 5 veces de carrera, un joven que cambia 5 veces de carrera en 4 años, es un chico con graves problemas de identidad. Me aburrí. Cambié. Me aburrí. Cambié. Me aburrí. Cambié. Problema de identidad tiene el que elige la carrera que lo obligan a estudiar, que a los 3 minutos se da cuenta que esa carrera no representa para nada su vocación, pero que por miedo, por mandato, por lo que sea, termina dedicándose toda su vida no solo a estudiar, sino a ejercer esa profesión, cuando internamente tiene una decisión tremenda e imposible con su propia vocación. Ese no tiene problema de identidad, ¿viste? Porque eligió la carrera y nunca la cambió. No es como con el amor. O sea, si en 4 años te casás 3 veces y te divorciás 3 veces, sos un bardo. Y si sos mujer, peor. Entonces tenés problemas, no podés. Aparte te dicen, ¿para qué te casás? ¿Y por qué no? La fiesta, los regalos. ¿Por qué no me voy a casar? Y porque sabés que te va a durar poco. ¿Y quién piensa que va a durar para siempre? ¿No? Ese es como el mandato. Ahora, la persona que se casa con quien se debe casar y a los 3 meses se da cuenta que no le pasa nada, pero queda toda su vida con esa persona, no tiene problema. Es una persona consecuente, ¿no? Está como invertido el tema para mí. Bueno, pero lo que quiero decir es que me encuentro mucho con chiques que me cruzan y me dicen, me encanta la filosofía, pero no sé si estudiar filosofía. ¿Por qué digo yo, no? ¿Qué te tira en contra la burocratización departamentalizada de la práctica filosófica? No. Que se estudia poco Marx, ¿no? Estás como pensando, ¿qué no? Y una vez me dijeron algo que lo anoté porque me mató y me quedó. Me dijeron, no, es que tiene 2 partes la respuesta, que es una pregunta. ¿Por qué no voy a estudiar filosofía? Me dice un chico de 5º año, me dice, primero, porque ¿de qué voy a trabajar?
¿no? Y ese ya fue como... Y después me dice, ¿de qué voy a trabajar además de docente? Como diciendo, además de esa porquería desprestigiada, subversiva, sindicalizada, yo también creo que la educación está en crisis. Lo que creo es que la salida a esa crisis es exactamente en el lugar inverso de lo que el modelo de despolitización educativa propone, de lo que el modelo cualitativista propone, de lo que el modelo, digamos, que prioriza el rendimiento a la inclusión propone. Ahora, no sé si termina siendo positivo en esta nueva instalación de un nuevo binario, de un nuevo pensamiento de la grieta, posicionarnos nosotros en la defensa del status quo. El status quo significa lo establecido. Lo establecido es una escuela que hace agua. Y no es que hace agua como se nos quiere hacer creer por responsabilidad directa de la práctica docente. Y acá es donde aparece la filosofía. Hace agua porque históricamente hay un problema que es el problema que aqueja a las instituciones, que tiene que ver, obviamente, con su propensión a no reinventarse. O sea, ¿qué preferimos? ¿Un aula donde todo el mundo repita burocráticamente lo que se espera que repitan? ¿O un aula donde permanentemente fluya la diferencia, el diálogo, la confrontación a partir de intereses diferenciales? Aprender duele, porque aprender es desaprender, porque aprender es dejar de lado lo que uno hasta ese momento consideraba inalterable. Aprender perturba, nos perturba porque nos saca de nosotros mismos. ¿Cómo no va a ser conflictivo el proceso pedagógico? Si no fuese conflictivo, lo que tenemos es a un escultor, a un pintor que hace o que conforma lo que quiere, lo que desea sin ningún tipo de resistencia. ¿Cómo no va a haber conflictos si permanentemente como docentes, como alumnos, estamos peleándonos contra nuestras certezas inmediatas? Todo esto está resumido en una de las palabras más significativas del proceso educativo que propongo en este acto extirpar de la gramática escolar, que es la palabra formación. Tipo, yo vengo a formar alumnos, significa que los alumnos no tienen forma. Es tremenda formar. Vengo a formar. ¿A formar qué? ¿Que no tenés forma? ¿No llegaste al aula con una historia previa, con una vida, con un género, con tus conflictos, con tu clase social, con tus ideologías? Ahí hay un encuentro con la singularidad del otro, ¿no? Por eso el otro molesta. El otro molesta porque llega con su otredad y vos no sabés qué hacer. Y entonces la práctica del poder es una práctica siempre de sujeción, de desotramiento. Empezás a inventarle al otro patologías, ¿no? Y siempre vas a encontrar la forma de sacártelo de encima, el indisciplinado. Todas las, digamos, patologías de atención que emergen año a año, que son geniales y que le dan trabajo a medio mundo, y que siempre lográs hacer encajar en algún concepto necesario a aquel que te desafía. Creo que, digamos, el aula, nietzscheanamente hablando, creo que el aula ha muerto. Como Nietzsche dice, Dios ha muerto. Y como cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, Nietzsche no está diciendo en ese acto que Dios existió y murió, ¿no? Sino que es claramente una provocación metafórica para pensar
el descentramiento de nuestra forma de ordenamiento. Acá pasa algo parecido. Me parece que hay una forma institucional de pensar la educación que se está desplazando, se está descentrando. Creo que hoy en día hay situaciones inéditas para mí, ¿no? Que hacen del aula disciplinaria, panóptica, tradicional, un lugar en retirada. Ni hablar que la sociedad de información en la que vivimos hace que se descentre ese saber desde otro lugar. Por eso creo que un programa de televisión también es un aula. Y si un aula de televisión también es un aula, es que el aula ha muerto, o sea que el aula se reproduce más allá de sus propios límites. Ni hablar, les decía que en términos para mí inéditos en la historia de la educación, estoy convencido y lo defiendo a muerte que hoy un alumno sabe más que un docente. Entonces, cuando hablamos de la muerte del aula, hablamos un poco de todo esto. Yo creo que los alumnos, los estudiantes, como en este caso, saben más que los docentes porque las transformaciones materiales y tecnológicas hoy generan realmente una reinvención de la que recién estamos iniciando. Yo siempre cuento el caso de que llego al aula, me doy vuelta y anoto en el pizarrón, Platón nació en el año y ya me están gritando 427 a.C., profe. Me doy vuelta y digo, wow, ¿quién fue? ¿Te gusta la filosofía? No, lo googleé. Y le digo, pero ¿en 10 segundos lo googleaste? Me dice, no, en 4. Después, los 6 segundos restantes son los que usted tardó en darse vuelta. Y me enojo, ¿no? Y le digo, anda a cagar. O sea, no cancherees porque yo... O sea, lo peor que puedes hacer es pelearte con un alumno, pero no importa. Competir, le digo, yo me lo sé de memoria. Yo me sé de memoria la fecha de nacimiento de todos los filósofos. Y es como que estoy orgulloso de esa pelotudez, ¿no? Y el pibe, ¿saben qué me dice? Me dice, ¿usted lo sabe de memoria? Yo tengo acceso inmediato y directo a la memoria universal, que es Internet, y puedo entrar a cualquier dato con un conocimiento direccionado mucho antes de lo que usted con su cuerpito biológico y su cerebro podrido puede recordar. La memoria a la que tiene acceso este chico es infinitamente superior a lo que yo puedo recordar. Y me mira y me dice, usted en algún momento se va a convertir en esos fenómenos de circo. Mirá el boludo que se acuerda de memoria los nombres de la fecha de nacimiento de los filósofos. Circo Rodas. Darío y los filósofos. Un horror. Entonces, sabe más. Ok, ahora, ¿qué hago yo como docente? Sigo dando contenidos. ¿Tiene sentido en la escuela secundaria trabajar con contenidos cuando los contenidos están todos circulando en la red? ¿En qué reconvierto el aula? Y murió. Porque la tengo que reconvertir en un lugar inédito, novedoso. Tiene que pasar algo. Un acontecimiento filosófico. Tiene que... o histórico, o matemático, pero tiene que pasar algo que no compita ni quede a la sombra de lo que sucede hoy en nuestra sociedad de la información. Qué difícil, porque los que tenemos 50 años, como yo, somos docentes formados en el siglo pasado, y donde entendemos todavía en términos educativos y, comillas, formativos, ciertas virtudes, como saberte de memoria, las fechas de nacimiento y cosas por el estilo. Ahora, es muy provocativo para la comunidad académica repensar que se hace en un aula cuando se han, digamos, subvertido los esquemas básicos o mínimos.
de la relación con el otro. Si no es formar la palabra, ¿qué palabra podemos usar? A mí me gusta una palabra que la traigo de un lenguaje que parece como extraño, pero que tiene una conexión, que es el lenguaje teológico. Y es la palabra inspirar. Yo creo que un docente, más que un formador, es un inspirador. Porque el que forma está buscando productivamente hacer del otro lo que uno previamente quiere que el otro sea. Es al revés, ¿no? El que inspira de alguna manera se muestra en su precariedad, en su vulnerabilidad, en sus contradicciones. Eso sí, cree en lo que hace y se muestra desde ese lugar. Y el otro, en todo caso, toma y se transforma. Tal vez un docente no sea más que eso, alguien que inspire, alguien que inspira a que el otro se transforme.